todos, a todas, gracias por estar aquí en esta conferencia de prensa que da el Comité Ejecutivo Nacional de Morena alrededor del tema del IVA. Este intento que está ya planteado por parte fundamentalmente del PRI para incrementar el IVA y gravar alimentos, medicinas, libros, educación, transporte. Ese es el motivo de la conferencia. Nos acompaña el compañero Jesús Martín del Campo, aquí a mi izquierda, secretario del Trabajo del CEP, el compañero Marco Medina, secretario de Finanzas, Berta Luján, secretaria general, y el compañero Martí Batres, presidente de Morena, del Comité Nacional de Morena. Entonces vamos a darle la palabra a Martí Batres y luego daríamos paso a sus intervenciones, preguntas, etc. Muchas gracias. Como ustedes saben, hemos definido un plan de acción para trabajar en torno a dos grandes líneas, que es la defensa del petróleo, pero también de la economía popular. Al respecto, nos parece fundamental subrayar que el gobierno federal del PRI prepara un golpe letal a las familias mexicanas al pretender un paquete de impuestos al consumo para obtener una serie de recursos por la vía fiscal. Se trata especialmente de aumentar el IVA y extenderlo a aquellas actividades que hoy no lo tienen porque tienen la llamada tasa cero. La extensión del IVA es el plan que tiene el gobierno del PRI, tiene dos partes. Se busca aumentarlo del 16 al 19% y después del 19% al 22%. El argumento es que es una tasa que existe en otros países. Como ustedes recordarán, el IVA era del 10% y en el año de 1995 se aumentó a 15%. Recientemente se aumentó a 16% y se pretende también aumentarlo al 19% y luego al 22%. Al mismo tiempo, existe el objetivo de extenderlo a alimentos, medicinas, libros, educación y transporte público. Eso significaría un golpe muy severo, pues en estas actividades no se cobran impuestos, por eso es una tasa cero. No se cobra IVA, no se cobran impuestos al consumo. Al desglosar socialmente el gasto de las familias, observaríamos que las familias de clases populares recibirían un impacto del 90% en su gasto cotidiano. Es decir, el 90% de su gasto cotidiano se vería aumentado, impactado, afectado por las modificaciones en el IVA, porque abarcaría, al aumentarse el IVA o ponerse IVA en todos estos renglones que hoy no tienen, el 90% de su gasto lo constituyen los alimentos, medicinas, libros, educación, transporte público. Solo el 10% del gasto de las familias de clases populares, que constituye el calzado y el vestido, actualmente ya tiene IVA. El resto no tiene. El golpe fundamental sería para las familias de clases populares. No obstante, también las clases medias verían impactado su gasto en un 50%, y las familias de más altos recursos, por los aumentos al IVA,
verían impactado su gasto en un 10%. Tendríamos entonces una modificación fiscal absolutamente regresiva que acentuaría las desigualdades, afectaría a quienes menos tienen, fundamentalmente, y ello provocaría a su vez efectos negativos en la economía, la contracción del mercado interno, la disminución del consumo, pues al elevarse los impuestos sin elevarse los ingresos, porque los ingresos siguen disminuyendo, las familias gastarían menos y por lo tanto habría un efecto recesivo en la economía. Si a ello le agregamos la llamada reforma laboral y la política de contención salarial, la llamada reforma educativa, que va a permitir despidos masivos de maestros, entre otras medidas, el efecto sería profundamente negativo para el mercado interno, para la economía, para el consumo nacional. Por lo tanto, también se verían perjudicados los empresarios que producen para el mercado interno, para el mercado nacional. Agréguese a esto los efectos de los gasolinazos, el aumento al gas doméstico y otras medidas que se están tomando de manera permanente. Esos recursos, acompañados del proceso de privatización del petróleo, significarían un traslado objetivo de riqueza a las compañías transnacionales, pues el gobierno dejaría de percibir renta petrolera por el proceso de privatización y recuperaría los recursos perdidos de la privatización del petróleo de los impuestos pagados por las familias mexicanas. Sería entonces, en términos netos, lo que se calcula un traslado de, ya sumando el conjunto de ajustes, un traslado de casi 200,000 millones de pesos a las compañías extranjeras anualmente. Es como el caso del FOBAPROA. Se rescata la banca con recursos públicos, lo cual alcanza un orden de cerca de 130,000 millones de pesos este año, y la banca es totalmente extranjera. Es decir, quien paga la banca extranjera son los contribuyentes. Quienes pagarían la privatización del petróleo serían los contribuyentes. Por lo tanto, nos parece terriblemente lesivo, nos parece un golpe letal esto que está preparando el gobierno del PRI en contra de los mexicanos. Por lo demás, no dejamos de mencionar la falta de ética política y la traición a los electores que constituye esta decisión del PRI, porque todavía en la campaña electoral del 2009 abundaron los spots televisivos del PRI en contra del IVA en medicinas y alimentos, spots televisivos donde decían que llamaban a votar por el PRI para evitar que se le pusiera IVA a medicinas y alimentos, y ahora incluso están trabajando en la modificación de sus documentos básicos para estar en libertad de hacerlo. Por lo tanto, estaríamos enfrentando un mayor sufrimiento de las familias, de la señora salir a comprar naranjas, al comprar manzanas, al comprar frijol, al comprar arroz, al comprar aceite, estarían pagando un 20% más las familias de bajos recursos. Si tomamos en cuenta que los alimentos son la mitad de su consumo actual, el consumo de alimentos se convertiría en el 60% de su gasto. La gente no puede dejar de comer y por lo tanto el resto del consumo se vería castigado, y entonces habría menos consumo de cultura, menos consumo de libros, menos consumo recreativo para las familias de bajos ingresos.
Las familias de clases medias también se verían afectadas. Por ejemplo, se aumentarían los costos de las colegiaturas. Una colegiatura que hoy cuesta 5,000 pesos al mes, aumentaría a 6,000 pesos al mes al pasar el IVA del 16 al 19% y trasladarse a educación, en este caso educación privada, que actualmente no cuenta con el impuesto del IVA. Por lo tanto, estamos hablando de una afectación general y nos parece que es inadmisible que para favorecer a las compañías extranjeras y mantener los gastos suntuarios, superfluos y de derroche de los altos mandos del poder político en México, se pretendan esta serie de impuestos. Estamos en contra de que se aumenten los impuestos a las clases populares, a las clases medias, e incluso también estamos en contra de que se aumenten los impuestos a los empresarios. Nos parece, en todo caso, que tenemos que cuidar la riqueza petrolera para que el Estado no pierda ingresos y no se busque recuperarlos a partir de exprimir a la gente. Y por otro lado también nos parece fundamental un programa de austeridad en la cúpula del poder para ahorrar recursos. Entonces, no es necesario el aumento de impuestos. Es falsa, es falaz la propaganda gubernamental y no es necesario exprimir a la gente con objeto de llevar a cabo las llamadas reformas estructurales, particularmente la reforma energética. Reforma energética y reforma hacendaria son lesivas para el interés de la población. Ya hemos dicho que en lugar de ello lo que requerimos es una reforma en materia de austeridad republicana y una reforma de carácter social que aumente los derechos sociales de la población. Por lo tanto, queremos plantear esta denuncia y señalar que vamos a trabajar en torno a la información de la población sobre el golpe que está preparando el gobierno del PRI en contra de los mexicanos. Particularmente el 8 de marzo vamos a estar realizando diversas actividades en contra del IVA. Vamos a ir a las puertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y vamos a ir a diversas instancias, entre otras la Secretaría de Hacienda, a realizar acciones con las mujeres, acciones de carácter pacífico, acciones pacíficas con las mujeres para hacer del 8 de marzo, que es Día Internacional de la Mujer, una jornada de lucha en contra de la carestía, en contra del IVA en alimentos, en contra del aumento a los impuestos en general. Esta es la jornada que estaremos realizando.